polémica esté servida. Foro Asturias Ciudadanos alega que 334 asturianos emigrantes, residentes ausentes, emitieron su voto en las pasadas elecciones del 25 de marzo sin haberlo solicitado previamente como exige la ley. La Junta Electoral Provincial ya ha anunciado que mañana emitirá un comunicado oficial, pero hoy, no obstante, ha adelantado que el recuento de votos solicitados y votos emitidos de Foro se basa en un listado incompleto porque no están todos los que lo hicieron dentro del plazo legalmente establecido. El caso es que en este escenario también tendremos que hablar de la investidura, de los pactos. PSOE y UPyD se reunirán este próximo miércoles y esta misma tarde la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha anunciado que los populares asturianos mantienen su intención de proponer de candidata a la presidencia del Principado a Mercedes Fernández, pero al mismo tiempo no descartan apoyar la investidura de Francisco Álvarez Cascos. Con todo esto, más lo que llega de Francia, abrimos nuestra mesa de debate esta noche con Ángel Aznárez, notario. También está con nosotros María José Capellín, la directora de la Escuela de Trabajo Social de Gijón, y dos periodistas, Maribel Ugilde, en primer término, y periodista también, Julio César Iglesias. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Una primera impresión, en una palabra, de esta nueva alegación de Foro, alegación que se suma a ese recurso del Tribunal Constitucional. Ángel. Si fuera un error de Foro, sería un acto grave de irresponsabilidad. María José. Yo creo que es deliberadamente peligroso. Maribel. Pides una palabra, pero yo te digo dos: bochorno y abuso. Julio. Estrategia de mal perdedor. Bueno, pues con esas primeras 4 reflexiones nos ponemos en marcha, pero para entrar en debate y para tener todos los detalles y todos los argumentos, vamos a ver y escuchar cómo presentaba este mediodía el fundador de Foro, diputado en la Junta General del Principado y senador Isidro Martínez Oblanca, esta alegación de su partido. Hemos presentado una alegación porque Foro desconoce qué procedimiento han seguido para emitir su voto los 334 electores que, según la documentación del censo electoral, no lo habían solicitado o rogado como está legalmente establecido. La propia Junta Electoral Central considera un requisito esencial la solicitud o ruego del voto en el plazo establecido en la ley electoral, en concreto en el artículo 75. Reitero, requisito esencial para que los electores del censo de residentes ausentes puedan emitir su voto en las elecciones. Ya me has dicho que en una primera explicación de la Junta Electoral Provincial ha explicado que el listado con el que ha cotejado los datos Foro Asturias Ciudadanos es un listado del 5 de marzo, cuando el plazo para rogar, solicitar el voto de la inmigración no concluía hasta el 22 de marzo, así que en principio sería, a falta de comunicado oficial, un listado incompleto. Pero ¿qué os parece lo que acabamos de ver? Ángel. Bien, yo creo que el problema, las declaraciones del representante de Foro, me parecen bien. El problema es si hay equivocación por su parte en eso o no la hay. El problema no es lo que declara, sino ver si realmente eso ha ocurrido o no ha ocurrido. Por tanto, el planteamiento y la respuesta de la Junta Electoral Provincial es esencial. A mí me parece extremadamente preocupante la actitud de Foro. Creo que deliberadamente trata de deslegitimar unas elecciones en las que ha perdido, sencillamente, y no asume que ha perdido en este año. Es decir, digamos, su apuesta era: convoco elecciones para conseguir la mayoría absoluta y poder hacerlo lo que desea. No lo ha conseguido y entonces la derrota se va a ver en clave. Bueno, es que lo que está planteando es acusar de pucherazo, y es algo que técnicamente no es posible. Es una palabra que no se ha pronunciado en cualquier caso. Pero se insinúa, y estoy seguro que en la calle el votante, los 200.000 votantes, es de lo que se trata de hacer llegar a la gente. A mí me parece que los que juegan con fuego pueden provocar incendios, y es muy preocupante en la situación de grave problema que tiene Europa y que tiene España. Julio. Sí, decía antes que era una estrategia de mal perdedor, para definir un poco lo que ha decidido hacer Foro hoy, porque hay una estrategia, no se nos olvide eso. A mediados del pasado mes ya tenían conocimiento de esta situación. Han esperado, es más, el pasado lunes
que todavía tenían plazo para presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional por la sentencia dictada del Tribunal Superior de Justicia ordenando la repetición en la circunscripción occidental los votantes residentes en el extranjero, sabían que podía darse esta situación, pero no lo presentaron. Han dado un paso más, una semana después, cuando se ha conocido hoy precisamente el dictamen de la Fiscalía del Tribunal Constitucional, un dictamen que no tiene desperdicio. Hay frases demoledoras sobre la actitud que ha adoptado Foro en relación al voto inmigrante. Es bueno que se sepa esto. Y digo que hay estrategia porque lo que se trata es de oscurecer un resultado. Y tú mencionabas antes que al final del debate intentaremos hablar de Francia. Hay un hecho muy singular. En Francia ayer eligieron presidente. Va a tomar posesión en 11 días. El próximo 15, François Hollande será presidente de Francia. Los asturianos vamos a cumplir 2 meses sin presidente. Efectivamente. Y eso es muy grave. Sí. Yo hablaba de abuso y de bochorno, porque pienso que el ciudadano se está dando cuenta perfectamente de la maniobra. Quiero decir que seguramente un jurista analizando esto nos diría que efectivamente seguramente está fuera de contexto legal, ¿no? Esta alegación ahora mismo, ¿no? Es como una especie de embarullar y enlodar y lanzar acusaciones. Pero yo quiero fijarme en lo que puede sentir un emigrante. Es decir, ¿a dónde queremos llegar? A que vuelvan a repetir el voto personas que saben lo que han votado, lo tienen muy claro. No ha habido pucherazo, nadie ha cambiado el sentido del voto de nadie, nadie ha metido más votos en una urna de los que realmente habían sido emitidos. O sea, no ha habido un pucherazo y la gente dijo lo que quería decir. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? ¿A que se vuelva a decir de nuevo lo mismo? ¿Vamos a conseguir que todo el mundo vote lo mismo? En el fondo yo creo que lo que se quiere conseguir es cambiar la intención de voto de un voto que ya está expresado y que se expresó el día 25 de marzo. Bueno, y mi compañero y mis compañeras de la mesa son más radicales que yo y hacen unos juicios de valor, ¿no? De deslegitimar mal perdedor. Yo no lo sé, yo no sé si esto es así o no es así. En cualquier caso, lo que sí digo es que si hubiera un error en Foro sobre esta cuestión, de alguna manera tendrían que dar serias explicaciones sobre el tema. En relación con el caso de Francia, que yo creo que es determinante para todo y que no lo podemos perder de vista esta noche, lo que quiero decir es que precisamente en Francia está prohibido el voto por correo. Y lo que sí se admite es el voto por procuración, que no es lo mismo, es distinto. Y precisamente el voto por correo plantea graves problemas precisamente por la posibilidad de su manipulación. Y hay legislaciones electorales, repito, como la francesa, que no lo admiten. De ahí la necesariedad de la escrupulosidad en el voto por correo. Y sobre esto podría hablar mucho más a fondo. Pero en este caso el voto no ha sido manipulado, sino lo que No, se habla es de que, María José, a mí me el parece, procedimiento no ha sido el correcto. siempre hay muchas discusiones sobre sistemas electorales, cuáles son mejores o peores. Mis sistemas quiero decir incluso las fórmulas. Por ejemplo, a mí el voto rogado, que se ha implantado desde hace 2 años, 3 años, que antes no había, me parece que va en contra de la profundización de la democracia. Pone problemas. El voto rogado es un modelo muy norteamericano que se aplica directamente para reducir la posibilidad de que los negros, las clases inferiores, cuando consiguieron derecho al voto, pudieran votar. Porque puedes hacer una presión por el plazo, por el tiempo, por las dificultades que pones o por la presión social de que pueda haber el Ku Klux Klan esperando fuera si pides el voto. Es decir, que el voto rogado reduce la democracia. Bien, pero es una fórmula. Existe en los países y aceptas. Esa es la regla de juego. En España existe el voto por correo en estos 30 años de democracia que tenemos. Y se ha votado y nunca nadie ha podido probar, ni sospechar, ni deducir que hay ningún problema. Yo he votado por correo esta última vez y hay un riguroso proceso por el que tienes que presentar, hacer no sé cuántos, atestiguar quién eres, después te llega la documentación, luego vuelves a decir que está perfectamente pautado. Lo mismo que esto. Cuestionar, digo que cada país tiene por razones históricas un modelo. Claro, es que el juicio de valor, pero que hay que valorar es mejorar. Quizás es un juicio de valor que debemos hacer, o sea, es decir, que realmente todo es opinable, lo que estamos haciendo es opinar sobre ello. Y realmente la impresión general, y yo creo que es una impresión del ciudadano también, es la impresión de que se está enlodando, se está embarrando, que es una cortina de humo para
bueno, la finalidad puede ser conseguir ese diputado, ¿no? Efectivamente, pero en cualquier caso lo que está claro es que, insisto, hay personas que han votado legítimamente, que han expresado ya su intención de voto y nadie ha dicho que ese voto ha sido manipulado, robado, que ha habido un pucherazo, no. Lo único que se dice es que en vez de seguir la línea recta o la línea curva, ¿no?, han seguido una línea recta. Pero el voto realmente es un voto legítimo. Yo creo que esas personas, si yo soy una de ellas, estaría uno de los 332. Ángel, en 30 y enseguida vemos una opinión jurídica. Dos cosas. Bueno, yo tengo una experiencia del voto por correo que fue en el año 2004. Yo otorgué un poder notarial de una persona impedida físicamente que ese día no podía presentarse en el colegio electoral. Y una de las modalidades es dar un poder notarial, con la peculiaridad que al ser un documento notarial, el notario tiene que hacer un juicio de capacidad. Fue en una residencia pública. La persona era de 85 años. Hubo una denuncia diciendo que esa persona no estaba capacitada. La denuncia llegó a la Junta Electoral Provincial y la Junta Electoral lo trasladó al Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal instruyó unas diligencias que duraron 6 meses, en las cuales se hicieron 2 exámenes psiquiátricos a una persona de 85 años, presuntamente capaz, puesto que no estaba incapacitada, y con un juicio de presunción de capacidad que era el mío. Quiero decir, ya os podéis imaginar mi situación. Pero te das cuenta, al final acabamos de hay un control enorme. De uno en uno. Por eso quiero decir que yo, por ejemplo, creo que el procedimiento del envío de los votos no fue correcto y, por tanto, ningún juez puede, ni el Tribunal Constitucional puede hacer de legislador. Y, en segundo lugar, en relación con la alegación de hoy, yo haré un reproche muy serio y podré entrar en alguna de vuestras ideas como de deslegitimación y de mal perdedor, si fuese un error y una falsedad. Julio, lo que en 30 y vemos una opinión jurídica. La opinión jurídica, y además está acreditada por una trayectoria intachable como es la de Ángel Aznárez, el procedimiento es importantísimo, más en la ley, eso está claro. Pero también hay otras cuestiones claves, y que son las garantías que dan los funcionarios y los magistrados que están en este proceso. Ha habido los miembros de la Junta Electoral Provincial, 11, que son 3, y estaba la presencia del magistrado Azparren, miembro de la Audiencia Provincial, miembro del Consejo, es miembro del Consejo General del Poder Judicial, los 11 magistrados de la Junta Electoral Central que dictaron sentencia, más los 3 magistrados de la Sala de lo Contencioso, y ahora los magistrados del Tribunal Constitucional. Es decir, que garantías hay suficientes. Es el modelo que nos hemos dado. Pero hay alguien interesado en lanzar un misil contra el proceso electoral cuando él sale derrotado. Y eso es una política de antisistema. Esta, en cualquier caso, de la que hablamos, es una alegación que ha presentado Foro Asturias Ciudadanos, como otras partes han presentado alegaciones, lo hemos dicho, también lo ha hecho en estos días la Fiscalía, y hasta el sábado tiene de plazo máximo el Alto Tribunal para pronunciarse. ¿Cómo puede incidir esta alegación que hacía pública hoy Foro Asturias? Se lo hemos preguntado al profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, Miguel Presno. No tiene relevancia, desde mi punto de vista, con lo que aquí se está juzgando. Y el propio Tribunal Constitucional ha dicho que él no es un tribunal que tenga que conocer de todas las cuestiones que tienen que ver con un proceso electoral. Ni siquiera aunque se trate de una irregularidad, que aquí puede haber una irregularidad. Pero si hay una irregularidad, lo que hay que hacer es tramitarla en un proceso distinto. Pero repito, yo creo que esto en absoluto se incorporará al recurso, al todo el trámite del recurso, pero yo creo que no va a afectar a la resolución del mismo, ni en su caso la va a demorar. De la misma manera que no va a demorar la resolución del recurso de amparo por parte del Tribunal Constitucional, tampoco tiene por qué demorar en modo alguno la sesión de investidura del presidente o de la presidenta del Principado de Asturias. Por tanto, en ese sentido, esos plazos se mantienen. Siempre que se hayan presentado, insisto, en tiempo y forma, se adjuntan a todo el expediente judicial, pero el Tribunal Constitucional solo las va a tener en cuenta si considera que aportan algo relevante al objeto del recurso de amparo. Si lo que ellos denuncian se corresponde con la realidad, podrían ser hechos constitutivos de un delito electoral, que tendrían que ser investigados por el juez correspondiente, pero sería una investigación que, desde mi punto de vista, iría al margen de todo este proceso que se está sustanciando ahora ante el Tribunal Constitucional. ¿Qué os parece? Efectivamente, lo que acusan es de un delito.
Y además es que cualquiera que haya estado, porque no solo están en el recuento de votos, no solo están la Junta, etcétera, hay representantes de todos los partidos, o sea, de todas las candidaturas, por lo tanto ha habido representantes de foro, y no se cogen los votos y se meten, es decir, tiene que haber una lista de si esa persona está en el censo, este sobre está en el censo, sí, entonces se acepta, uno por uno. Que no cabe que 300 votos... Se explicaba incluso esta tarde desde la Junta Electoral Provincial que los sobres para este tipo de voto rogado vienen con un código de barras que acredita su inscripción previa y que se canta de viva voz los números de ese código de barras uno por uno para ir contrastando, bueno, como cuando uno va a votar a la urna en mesa y se comprueba en las listas todos los datos. Es el carnet, es el mismo. En el que la gente tira las urnas, por favor. ¿Por qué se ha hecho tan mal? Es que si se ha hecho tan mal en estas elecciones, tiene que haber ocurrido más veces. Es que no lo comprendo. O sea, de repente se ha hecho fatal. Se ha incurrido en un montón de errores. No es cierto. Claro. Que no es cierto. Es que... No es cierto. Claro, entonces... Sencillamente han perdido las elecciones. Hay gente que quiere poner el ojo ahí. Claro. Os pido mucha brevedad, que enseguida hablamos de la investidura. Yo tengo que manifestar mi total acuerdo. Es muy llamativo, Ángel. Es muy llamativo que de repente se todo Maribel, de uno en uno. Ahora yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el profesor Fresno, en primer lugar. Y en segundo lugar, he de decir que en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias termina diciendo, contra esta sentencia no cabe recurso alguno. Y ciertamente, el recurso de amparo no es el recurso judicial contra el que evidentemente no cabe. Por tanto, aquí entra la jurisdicción constitucional para resolver si en la sentencia que ordena la repetición, no la anulación, sino la repetición de la votación, si esta sentencia vulnera derechos fundamentales. Y este es el primer asunto. El primer asunto es, ¿vulnera derechos fundamentales, sí o no? Porque si no vulnera derechos fundamentales... En 30, Ángel. Evidentemente, no es competente el Tribunal Constitucional. Y yo digo, ¿esta sentencia vulnera derechos fundamentales? Es muy discutible. En 30, Julio. No voy a hablar yo, voy a dejar que hable el fiscal del Tribunal Constitucional que ha presentado hoy su argumentación. Dice... En el punto O, concretamente, dice, ni Foro ni Tribunal Superior de Justicia de Asturias han puesto en duda la autenticidad, libertad y secreto de los 332 votos cuestionados, sino que únicamente se les imputa una irregularidad formal que además no está acreditada que suponga una merma de garantías de procedimiento electoral. La Fiscalía lee otra ley. Exacto. La Fiscalía lee otra ley, no lee la ley electoral que establece un procedimiento. Es decir, pero es una opinión en cualquier caso, lo tendrá que resolver a estas alturas y que es parte el Tribunal Constitucional. De tomar una decisión por el Tribunal Constitucional. Y lo tendrá que hacer en los próximos días porque el sábado se agota el plazo para conocer su resolución. No quiere decir que vaya a llegar hasta el sábado, de hecho se espera que incluso se adelante unos días ese Sería una muestra de responsabilidad por su La parte. Junta de Portavoces de la Junta General del Principado se va a reunir el jueves para fijar por fin la fecha, en el plazo máximo que tiene, apura hasta el último día, para fijar la fecha del pleno de investidura. Y a ese día, para fijar la fecha, vamos a llegar después de una reunión de Partido Socialista y UPyD, que está convocada para este próximo miércoles, y después de haber escuchado esta tarde a María Dolores de Cospedal decir que mantienen a Mercedes Fernández de candidata a la investidura, pero que no descartan apoyar a Foro, y le pide a UPyD que se decante. ¿Qué os parece este escenario? Pues es tremendo. Por eso es una racionalidad, pero es una contradicción. Pide a UPyD que se decante y ellos no se decantan. Hagan el favor. Nada ni guardar la ropa, Hagan el favor. Decante usted. Usted tiene un candidato que es Mercedes Fernández. Han dicho que la presentaban. Perfecto. ¿Se mantiene ahí o cambia? Y apoyamos al señor Álvarez Cascos, cosa que es totalmente razonable. Nadie les ha echado en cara eso. ¿Pero por qué tienen esos temores? Porque dentro de su propio partido hay gente que no está por la labor. Incluso se ha llegado a comentar que algún destacado dirigente del PP, que con una clara y nunca escondida condición anticasquista, ha llegado a decir, es que algún diputado de los míos se puede quedar enfermo ese día que tenga que votar a Álvarez Cascos. Es decir, esto es leyenda. Pero bueno, tiene una lógica dentro de este discurso. Pero quien se tiene que aclarar es el PP y tiene que dar un paso adelante, como lo dio durante estos 10 meses en los que gobernó Álvarez Cascos con 16 diputados. Y eso permitió que Fernando Goñi fuese presidente de la Junta durante 10 meses. Eso permitió que rechazasen los presupuestos que presentó porque no estaban de acuerdo con ellos. Bueno, pues eso es una estrategia.
Pero tiene que ser fiel a ellos, no pedir a los otros que le resuelvan sus problemas. Es que al final hemos convertido, desde que hemos tenido las elecciones en Asturias hasta ahora mismo, hemos convertido esto en un debate para iniciados. Estamos aquí analizando qué es el voto emigrante, cuál es su procedimiento, si realmente tienen la posibilidad o no. O sea, el ciudadano se ha quedado aparte de todo. Y ahora resulta que el PP está actuando para su propio público, que es sus propias filas. O sea, ¿dónde está el ciudadano? O sea, nosotros necesitamos que tener un gobierno es responsable, coherente, constructivo, imaginativo, para salir de un escollo enorme, brutal. Y resulta que lo que tenemos es una serie de personas que no sabemos para quién están actuando, pero no es para nosotros. O sea, es que es una cosa tremenda. No sabemos a quién va a apoyar cada uno, no sabemos qué presidente vamos a tener, no sabemos quiénes somos. Es que es tremendo. Tú lo has dicho. Es tremendo. Los ciudadanos, mira, ayer en Francia hubo una abstención del 19%. En Asturias superó el 40%. Es decir, eso ya implica la mirada de los ciudadanos que estiman que la política la asturiana, digamos, es un poco de cachondeo. No es cosa seria. No es cosa seria. Ahí está la abstención, ¿no? Por otra parte, yo sigo diciendo lo que digo, en fin, me repito. Es decir, el cáncer de la política asturiana hoy por hoy está en el centro derecha. Lo de María Dolores de Cospedal es increíble, porque este fin de semana Basagoiti, por ejemplo, en el País Vasco, dice que rompe con el gobierno de Patxi López, porque Patxi López ataca a Rajoy y ha dicho que no está dispuesto a aplicar las medidas de Rajoy sobre educación y sanidad. Bien, eso en el País Vasco. Andalucía, Cataluña. Bien, si la señora Cospedal está dispuesta a que haya un gobierno más socialista, pues que sigan en esas circunstancias. Y vuelvo a repetir, en cualquier caso, los asturianos, en su momento, que vamos a pasar factura de esta circunstancia, desde luego vamos a pasar factura también a Rajoy. Bueno, comparando Francia también conviene que la gente recuerde una cosa. Es decir, ¿por qué en Francia es como es? Bueno, porque ha habido una democracia, una derrota al fascismo, una resistencia, es decir, hubo un proceso democrático que, ¿por qué vota? Tiene los políticos porque vota el 80% de la gente. Es decir, cuando votemos 80% de la gente, igual tendremos políticos que nos gusten más que cuando tengamos que cuando votamos el 60%. Y porque en los cromosomas de la derecha francesa va la democracia. Va la democracia y va la legalidad. Esa es la diferencia con otras derechas de otros países. Nada más perder, o sea, Sarkozy salió inmediatamente a felicitar, viene... Pero no perdamos de vista el escenario asturiano todavía. Sí, digo, hay una derecha democrática en Europa que en España le cuesta mucho arrancar. Tiene un lastre enorme de una derecha no democrática. Y diciendo a los ciudadanos, efectivamente lo que está sucediendo estos meses es que hay un montón de instituciones que dependen del sistema público donde los trabajadores no cobran. Hay un montón de servicios que no se están haciendo. La dependencia, la salud social, las ayudas, la inversión. Tenemos superar y claro, no se está gastando en nada. Claro. No hay inversiones económicas. Muy breve, Julio. Muy breve. Eso es lo que está ¿cómo sucediendo. Se puede poner irresponsabilidad total. Es decir, la responsabilidad en este momento está en el PP, en Foro, y le diría lo mismo si el PSOE e Izquierda Unida no hubiesen avanzado y puesto de acuerdo. Pero poner toda la responsabilidad en UPyD por parte de alguien que no sabe quién va a votar, que dice, mantenemos a Mercedes Fernández como candidata, pero no sabemos si vamos a votar al señor Álvarez Cascos. Oiga, pero y que el responsable es UPyD, no puede ser esto. El diputado de UPyD vale lo que vale un diputado. Tengámoslo claro. Y los 30 minutos de debate en 30 son 30 y queremos reservar al menos 5 efectivamente para analizar el escenario de las elecciones francesas. Allí los socialistas han ganado el Elíseo 17 años después y por lo tanto os pregunto, ¿la lectura es que la crisis se ha llevado por delante a Sarkozy o son los ciudadanos los que han pedido soluciones distintas a este contexto de crisis europea en el que estamos? Hombre, yo creo que la crisis, sin lugar a duda, ha tenido un papel importante, pero los franceses yo creo que han analizado con mucho detenimiento todo lo que ha hecho Sarkozy desde hace 5 años y precisamente han encontrado muchos errores en Sarkozy. Es decir, que por tanto son las dos cosas. Es decir, los errores de Sarkozy, incluso errores de forma y errores de fondo, y desde luego la crisis. En cualquier caso, hay que decir que la diferencia entre Sarkozy y Hollande ha sido una diferencia relativamente escasa. Es decir, la crisis ha golpeado más, por ejemplo, al Partido Socialista. Pensemos de la manera que tuvo que salir de la política activa Zapatero. Es decir, ha salido de una manera brutal.
y desde luego Sarkozy no. Y no solo hay que analizar también el cambio de signo político en el gobierno de Francia, sino también el avance de la ultraderecha en los países europeos. En la primera ronda francesa se notó mucho, ayer también había elecciones en Grecia y allí los filonazis también han avanzado significativamente. Sí. Yo creo que hay dos mensajes en lo que ha ocurrido hoy, perdona, que ibas a comentar. Hay dos mensajes en lo que ha ocurrido, ¿no? Por una parte está ese ejemplo griego que no nos está gustando, ¿no? De la reacción del ciudadano que no sabe ya por dónde tirar, pero yo me quiero fijar un momento también en lo que ha ocurrido en Francia, porque de repente hay como una especie de esperanza que no sé si será sobredimensionada con respecto a Hollande. Está un poco como en el foco para ver qué es lo que hace la izquierda ahora en un momento tan crítico, ¿no? No sé si estamos viéndolo como si fuera el Obama, como en su momento vimos a Obama, y será un poco excesivo, porque me da la impresión, y yo creo que también se la da al ciudadano, la impresión de que tiene un poco margen de maniobra. Pero bueno, veremos a ver qué es lo que hace, ¿no? María José. Hombre, pienso en la alegría de la victoria en Francia de la izquierda. No hay tanta diferencia porque, claro, hay que olvidar que en Francia se vota primero por cada cual a los suyos y luego hay una segunda parte en que los pactos son obligados. Y además son pactos hechos por la ciudadanía, porque es la ciudadanía la que determina el acuerdo a quién vota en segunda instancia. Creo que eso es un proceso democrático que favorece algo que nosotros tenemos como tabú. Aquí se vende que los pactos son algo negativo, que se intercambian cromos, intercambian no sé cuántos. Es decir, en Francia la ciudadanía construye que yo opino, yo quiero esto, pero claro, luego sé que el objetivo final tengo que acumular fuerzas para lo mejor. Entonces, lo que implica para mí la victoria de Hollande es la posibilidad de que la alternativa o la salida de Europa a la crisis no sea el modelo que se estaba planteando, yo creo que dirigido por el Banco Alemán, con la voz de Merkel, que luego da al Banco Europeo la información, es decir, que es un tipo de salida que ha hecho, bueno, pues hincapié en el déficit, en una serie de cosas que nos está llevando a los pueblos, a la gente, a la asfixia y al desastre, y que trata de desmantelar el Estado social. Hollande no es precisamente un revolucionario, es un reformista. Por eso digo que y bien tibio. Tengamos en claro eso. Mire, uno de los hechos que la gente no analiza, lo ha dicho bien María José, es decir, como esos pactos de los ciudadanos son los que... Uno de los hechos claves ha sido también el apoyo de François Bayrou, el líder del Modem, del partido centrista, a Hollande frente a Sarkozy. Eso es un elemento clave, es un elemento muy positivo además porque amplía su mayoría. Mitterrand fue presidente de Francia durante 2 mandatos gracias al apoyo no solamente de la izquierda, que también, sino también de los centristas. Y eso es algo muy importante a la hora de conformar mayorías. Y hay que tener en cuenta que la suma de todos los partidos de la izquierda en la primera vuelta no llegaban al 45%. Y sí ha logrado casi un 52%, 51,6%. Ha sido porque ha habido votos centristas que han ido a parar a... Sí, porque se hacen políticas para mayorías. Claro, se establece... Lo que ocurre es que, digamos, que es muy complicado, porque uno de los errores garrafales, desde mi punto de vista, de Sarkozy, fue entregarse a la extrema derecha, digamos, en la última fase de la campaña. Él quería coger los votos de la extrema derecha. Y eso fue lo que motivó el que los centristas, Bayrou, se alejara. Y eso escandalizó a mucha gente. Ahora, curiosamente, es decir, la victoria de Hollande no se puede entender sin el apoyo de la extrema derecha. Es decir, esa extrema derecha francesa, es decir, hubo muchos votos, es decir, la mitad que se abstuvo, una cuarta parte votó a Sarkozy y otra cuarta parte votó a Hollande. Estamos en recta final. Os voy a pedir, ya que estamos de lleno en la política, incluso en el ámbito internacional, una última reflexión en 30 segundos a cada uno de vosotros sobre la política y los políticos de nuestro tiempo, que es el debate que abren también estas distintas convocatorias por toda Europa. Ángel. Yo defiendo, y en estos tiempos, como en otros muchos, pues hay políticos buenos y políticos malos. En cualquier caso, lo que tenemos que defender es que haya buenos políticos. Para técnicos, ahí tenemos a Papademos, que ha durado técnico, el primer ministro griego, que duró 4 meses. Y fijémonos cómo un técnico no político dejó Grecia, peor que antes. Por tanto, yo reivindico el papel de la política y de los buenos políticos. Y tendremos, como siempre, políticos buenos y políticos malos. En Asturias, pues ya sabemos... María José, en 30. Pienso que el problema para la democracia no es tanto los políticos como los pueblos, la gente, es decir, la base social de esos políticos. Es decir, o la gente se compromete, defiende sus intereses, los analiza con el mismo pasión que pone para analizar el fútbol, por ejemplo, y con el mismo capacidad de conocimiento, la gente no es para nada tonta, se interesa
demanda, exige, presiona, se moviliza, y entonces tendrá a los políticos a la altura de los retos que se plantean. Si no, no. No surgen de Yo Harvard. contemplo un panorama político que me decepciona muchísimo y me parece triste tener que pedir y rogar a los políticos, a nuestros políticos, sobre todo los nuestros, los Asturias, ya, y a partir de ahí todos los demás, que estén a la altura. O sea, hay que pedirles, rogarles, por favor, que estén a la altura de las circunstancias, que no es normal estar en una situación así, es un auténtico bochorno, y sobre todo en un momento en el que, como muy bien explicaba María José, hay mucha gente parada y quienes no estamos parados, estamos parados. Julio. No existe clase política, eso hay que dejarlo bien claro. Existen personas en democracia que se dedican a servir a los ciudadanos, unos lo hacen bien y otros lo hacen mal. Unos se dedican a enredar, otros se dedican a servir. Y flaco favor hacemos a la democracia cuando hablamos de esa clase política que, como si fuese un club privado en el que accedes a él y entre ellos se amañan para enredar la vida diaria. Ángel, María José, Maribel, Julio, muchísimas gracias por acompañarnos, también a ustedes por seguirnos una noche más. Hemos agotado hasta el último segundo de nuestro tiempo en este debate en 30. Mañana volvemos con más, será como siempre a partir de las 9:30. Gracias, adiós.